Nos acompaña para esta primera ponencia, titulada El marco Ruggie y el Plan Español sobre Empresas y Derechos Humanos, Pedro Ramiro. Pedro Ramiro, que es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es coordinador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina, OMAL. OMAL es un proyecto de la Asociación Paz con Dignidad, una organización en la que Pedro milita y forma parte desde el año 2005 y en la que realiza su trabajo como investigador dedicado al seguimiento de las actividades de las empresas transnacionales, especialmente las que tienen su matriz en el Estado español. Ha escrito varios libros, entre ellos La energía que apaga Colombia, los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, publicado por Icaria. Por cierto, Repsol fue recientemente noticia como consecuencia, si os acordáis, de la decisión de un fondo noruego de no seguir apoyando su actividad, y eso motivó que Repsol se retirara de unas explotaciones de un pozo minero en el Perú, con lo cual, pues bueno, eso también tiene que ver con el ser consumidor responsable y el ser inversor responsable también, ¿no? El negocio de la responsabilidad crítica, el negocio de la responsabilidad crítica de la responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales, Icaria 2009, yo creo que aquí hay una repetición. Pobreza 2.0, empresas, estados y ONGs ante la privatización de la cooperación al desarrollo. Diccionario crítico de empresas transnacionales, claves para enfrentar el poder de las grandes corporaciones, en fin. Y además de estos libros, pues es autor de ponencias, capítulos de libros, comunicaciones en diferentes congresos y seminarios como el que nos ocupa, por cierto, y ha publicado pues en La Marea, Público, Diagonal, El Diario.es, Viento Sur, Pueblos, El Ecologista, El Viejo Topo. Es colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos y miembro de la campaña global Desmantelemos el Poder Corporativo. Ha participado como ponente en cursos, charlas, seminarios y talleres. Precisamente hablábamos al principio antes de que empezaba el seminario, que compartimos además docencia en un posgrado internacional sobre derechos humanos y cultura de paz. Y bueno, también ha participado en diferentes campañas de sensibilización sobre los impactos de las empresas transnacionales. Pues muchísimas gracias, Pedro, y bueno, pues estamos deseosos de escucharte. Mira, hay que abrir el... Perdón. Yo también he aprendido esto. Vale. Ok. Bueno. Bueno, igual tampoco hace demasiada falta. Gracias a todas y a todos por venir. Gracias a la Comisión General de Justicia y Paz por invitarnos, por invitarme a abrir este seminario y por favorecer un debate en torno a la cuestión de empresas y derechos humanos que, como se decía en la presentación, creo que puede ser muy fructífero, y creo que podemos aprovechar el seminario para intercambiar lo que seguro van a ser posturas con matices distintos, con diferentes interpretaciones y valoraciones de lo que ha sido tanto el caso español, en el que nos detendremos más, en el que pondremos el foco más en detalle a lo largo de esta ponencia y seguramente a lo largo del día, como la lógica global, la evolución del sistema normativo a nivel internacional en el que se inserta el caso español, que es de lo que voy a hablar yo a continuación, ¿no? en esta primera intervención del seminario. Voy a detenerme, como digo, en un estudio de caso de la relación, de cómo se puede interpretar la relación entre empresas y derechos humanos, que es el caso del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del Gobierno español. Actualmente todavía no ha sido aprobado, como sabéis, luego nos detendremos un poco más en esto. Está en espera de aprobación desde hace 8 meses y ha sido resultado de un proceso que se dice de diálogo con la sociedad civil, que ha durado casi 2 años, año y medio más o menos, y cuyo resultado pues yo haré un análisis, como se decía al principio, crítico, ¿no?, respecto a lo que significa este Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Y creo que es una oportunidad de contar también con la subdirectora de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y con todos vosotros y vosotras para
intercambiar opiniones al respecto y que cada cual se forme pues la suya propia, ¿no? Creo que aquí podremos tener un intercambio muy fructífero que hará que cada cual pues pueda forjar su opinión seguramente con más base, con más criterio, con más información. Pero como digo, nosotros entendemos, yo entiendo que el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del Gobierno español no es otra cosa que la aplicación a nivel estatal, a nivel español, de una lógica global, de una evolución del sistema normativo internacional que ha tenido lugar en las últimas 4 décadas y que se aterriza, en el caso español, en este plan, pero que no se puede hacer un análisis del mismo sin tener en cuenta lo que ha sido la evolución en las últimas 4 décadas a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, cómo se ha afrontado esa relación entre empresas y derechos humanos. Y cuando hablamos de empresas, y dicho así como nota al pie o entre paréntesis, yo voy a hablar todo el rato de empresas para hacer referencia en realidad a las empresas transnacionales, ¿no? A las grandes corporaciones, a las compañías multinacionales, a esas grandes empresas que, como sabéis, como saben, están implantadas a nivel global, tienen una expansión internacional por todo el planeta y tienen un poder económico, político, social, cultural, jurídico, que les hace ser un actor clave en las relaciones internacionales hoy en día. Y por eso, como ahora veremos, por eso es importante analizar su relación con los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? O sea, no hablamos de otro tipo de empresas, que sin duda la palabra empresa englobaría, desde cooperativas a pymes, a medianas compañías, bueno, sabemos que hay muchos tipos de empresas. Yo voy a hacer referencia básicamente a las grandes empresas, a esas empresas transnacionales que desarrollan sus actividades por todo el globo, algunas de ellas con sede en el Estado español, como conocemos, ¿no? Que son las que particularmente en OMAL, en el Observatorio de Multinacionales en América Latina, más hemos investigado en la última década, ¿no? Desde que creamos el observatorio. Y antes de llegar, como digo, al propio análisis del plan, vamos a detenernos muy brevemente y muy rápido en unos apuntes sobre qué significa el poder de las empresas transnacionales, como primera idea. Y como segunda idea, que ahí me detendré un poco más, vamos a analizar lo que nosotros llamamos, y puede ser un poco fuerte así dicho de corrido, pero tendré luego la oportunidad de explicarlo más en detalle y dará lugar a debate, lo que llamamos la arquitectura jurídica de la impunidad. Una arquitectura global, un derecho internacional comercial, privado, que favorece los intereses de las grandes corporaciones y no tanto el seguimiento y el cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Una arquitectura jurídica que favorece los derechos de estas compañías, pero que sin embargo no tiene esa misma fortaleza para que hagan cumplir sus obligaciones. Ahora nos detenemos un poco más en eso. Y a continuación, como digo, hablaremos en concreto del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos y terminaremos con algunas propuestas alternativas que, dada la crítica que hacemos al plan, al mismo tiempo proponemos otra serie de medidas, junto con otra serie de organizaciones que a lo largo del proceso de diálogo con la sociedad civil que ha dado lugar al plan hemos tenido la ocasión de comunicar al Ministerio y al resto de agentes participantes en ese proceso, una serie de medidas que consideramos podrían ser propuestas alternativas de control para las empresas transnacionales y que sí contribuirían a, por lo menos, poner al mismo nivel los derechos de las grandes corporaciones y los derechos de las personas. Que entendemos que ahora mismo esa balanza está totalmente desequilibrada en favor de los intereses del capital transnacional. Como digo, al final podemos hablar de algunas propuestas, de algunas medidas de transición, de algunos mecanismos de control que como mínimo pudieran poner al mismo nivel los derechos humanos, los derechos de las personas con los derechos de las empresas. Bueno, y dicho esto, empezamos por el principio. Las empresas transnacionales, y en esto voy a ir muy rápido porque entiendo que el auditorio, que vosotros y vosotras ya tenéis un cierto conocimiento de esto. Sabemos que hoy en día las grandes corporaciones, las empresas transnacionales tienen un enorme poder a todos los niveles, en múltiples esferas de nuestra vida cotidiana, a nivel local, pero también a nivel global.
a nivel nacional e internacional, a todos los niveles y sobre todo en esos 4 ejes de intervención que se muestran en la diapositiva, ¿no? Un gran poder económico, es bien sabido que muchas empresas manejan un volumen de dinero, de ingresos anual superior al Producto Interno Bruto de muchos países, lo que da idea de su poder económico. Por ejemplo, Repsol tenía hace unos años, ahora con las modificaciones de los últimos años seguramente haya cambiado el dato, hace unos años tenía unos ingresos que eran 3 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia, ¿no? Por ejemplo, uno de los países donde desarrolla sus operaciones, para darnos una idea de, aunque no se puede comparar estrictamente, si hay algún economista aquí en la sala lo sabrá, ingresos de las empresas con PIB, pero sí nos da una idea a nivel cualitativo del poder de esos 2 agentes, ¿no? De cómo las empresas muchas veces tienen más poder que los propios estados, un gran poder económico. Y eso se traduce sin duda en un innegable poder político. Lo vemos todos los días en las relaciones que hay entre los gobiernos de los países centrales sobre todo, el gobierno español sin ir más lejos, y el poder empresarial presente en cada uno de esos mismos países. Cada medida de calado que el gobierno español toma, antes llama a consultas a los grandes empresarios, al Consejo Empresarial de la Competitividad, a la COE, a las grandes patronales, a los lobbies empresariales, antes de poner en marcha las reformas laborales, las reformas del sistema de pensiones, medidas económicas de calado, etc. Y a la vez que hace viajes al exterior, del ministro de Asuntos Exteriores o de otros ministerios o de la propia Casa Real, se acompaña de delegaciones de altos empresarios, porque muchas veces esos viajes tienen el objetivo de contribuir a la internacionalización de la empresa española, ¿no? De las grandes compañías. Es decir, hay una interrelación bastante evidente, en mi opinión, entre el poder económico, el capital transnacional, las multinacionales españolas y el poder político. En este caso el gobierno español, pero podríamos hablar también sin duda del gobierno estadounidense, francés, inglés o alemán. Eso también se traduce, también es muy conocido, en un evidente poder cultural a través de la publicidad, del marketing, de la capacidad de creación de discurso, de cómo narrar la crisis en la que vivimos desde 2008, que no es una crisis económica, sino que es una crisis a todos los niveles, multidimensional, podríamos llamar civilizatoria. Las empresas transnacionales ahí tienen un innegable poder cultural, ¿no? De construcción de discursos, de imaginarios, de valores que sin duda operan en favor de sus propios intereses, del que el elemento más visible es la publicidad, pero no solo. Como bien sabéis, los grandes medios de comunicación actualmente no es solo que dependan de esos grandes anunciantes para subsistir, sino que muchas veces son sus propios dueños. No es solamente que se anuncie, sino que no solamente que el Banco Santander compre las portadas de todos los grandes periódicos hace unas semanas y podamos ver en el kiosco todos los grandes diarios españoles con una campaña de responsabilidad social del Banco Santander en su portada, sino que es que el Banco Santander es el dueño de varios de esos medios, ¿no? Por ejemplo, del Grupo Prisa. Era acreedor de este grupo empresarial de comunicación y ahora es uno de sus principales dueños. Bueno, ese innegable poder cultural que sin duda también está ahí, no me detengo más. Y en lo que más nos vamos a detener hoy, en el poder jurídico de estas grandes corporaciones. Eso igual es menos conocido, se habla menos, se habla muchas veces de cómo en el neoliberalismo, en la globalización neoliberal o capitalista o económica o como queramos llamarle, ese proceso de los últimos 30, 40 años de evolución del capitalismo global, se habla mucho, como digo, de que el Estado ha perdido su capacidad de intervención en la economía, en el derecho, en múltiples esferas de la vida cotidiana, ¿no? De cómo el Estado ha visto mermada su capacidad de intervención en todas estas áreas, de cómo se ha desregulado y de cómo el Estado ya apenas tendría nada que decir y hay un imperio de las grandes corporaciones que es el que, dominaría el mundo, movería los hilos de la globalización, por decirlo así de manera coloquial. Eso, en mi opinión, tiene parte de verdad, pero no es toda la verdad, ¿no? Yo creo que no se puede entender el actual poder económico, político, cultural, jurídico, a todos los niveles de las grandes corporaciones sin el apoyo de los aparatos estatales. Los estados han visto desregulada su capacidad de intervención
en la mayor parte de áreas que tienen que ver con los derechos sociales, con los derechos humanos, con la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, los derechos básicos, pero sin embargo han visto reforzada su capacidad de intervención en áreas a favor del capital transnacional. Hay toda una regulación en favor de esos intereses, no digamos también en términos de represión o de militarización, donde también han visto reforzada su capacidad, pero esa la dejo aparte. Lo que es toda la arquitectura legal, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional, en favor de las empresas transnacionales, ha sufrido, ha evolucionado hacia un perfeccionamiento normativo brutal en las últimas décadas. Lejos de ser desregulada, ha sido mucho más avanzada. Se ha avanzado enormemente en la creación de normas, que luego me detendré un poco más en eso, a todos los niveles, para asegurar los contratos, los negocios y las operaciones de esas grandes compañías. Mientras al mismo tiempo, y eso sí, se ha desregulado todo lo que es, o hablo así en general, derechos sociales, derechos básicos para una vida digna. Es una doble cara de la misma moneda. Muchas veces hablamos de la desregulación, y es verdad, pero no hacemos hincapié, no ponemos el foco en que sí ha habido una hiperregulación, un exceso de normativa incluso, hay miles y miles de normas, en favor del poder jurídico de estas grandes corporaciones. Ese poder de las grandes corporaciones que se basa asimismo en, segundo término, a ver si lo encuentro, en una producción de riqueza que no es nada nuevo, es una producción de riqueza que lleva funcionando por lo menos los últimos 2 siglos, 150, 200 años, desde los orígenes desde finales del siglo XIX, digamos, y la expansión del capitalismo global, y que se basa sobre todo en la explotación de la fuerza de trabajo, de la naturaleza, en la especulación financiera y también en un proceso constante de acumulación por desposesión, de inclusión en el mercado, de inclusión dentro de las actividades controladas por las grandes corporaciones de más y más aspectos de nuestra vida cotidiana. No solo de los trabajadores y trabajadoras, no solo de los bienes comunes, los servicios públicos y los recursos naturales, no solo con esa creación de dinero a través de dinero que es la especulación financiera, sino incorporando al mercado cada vez más bienes, saberes, servicios, incluso propios elementos de la vida. Esa creación de riqueza, y en esto, como digo, no me voy a detener, lo hemos estudiado mucho en el observatorio en los últimos años, sobre todo tiene unos beneficiarios claros, que no es la mayoría de la población, no en los países centrales donde tienen su sede estas empresas, pero tampoco en los países donde desarrollan sus operaciones, en la periferia o en el sur, o en las regiones como América Latina, por ejemplo, que tienen sus beneficiarios sobre todo en sus accionistas, sus directivos y todos los miembros de esa clase político-empresarial que da vueltas a lo que ya es bien conocido, las puertas giratorias, ¿no? Esos son los principales beneficiarios de la expansión de estas compañías, es una minoría, una élite, como queramos llamarle, y sin embargo las mayorías sociales, tanto en el norte como en el sur, en el centro como en la periferia, no están recibiendo los beneficios de ese modelo de expansión internacional. No solo eso, sino que además están sufriendo sus impactos. No solo no reciben los beneficios del modelo, que como digo recaen en una minoría, en una élite político-empresarial, sino que además la expansión de las actividades de estas compañías tiene toda una serie de impactos que por lo menos se podrían clasificar en esas 5 dimensiones, en una dimensión económica, política, social, ambiental y cultural. Y de esto tenemos múltiples ejemplos relacionados con la expansión de las multinacionales españolas, que lo dejamos para el debate o lo podéis consultar en nuestros materiales en la página de OMAL. Como digo, estos elementos, el poder de estas compañías, cómo generan esa riqueza económica y los impactos derivados de ese modelo, hacen que nos cuestionemos la relación entre empresas y derechos humanos. Dicho esto a modo de introducción, ¿por qué es importante discutir, debatir sobre propuestas de control a las grandes corporaciones en términos de cumplimiento de los derechos humanos? Pues porque tienen ese poder a todos los niveles, los beneficiarios son una minoría y
tienen toda una serie de impactos socioambientales que hacen que las mayorías sociales no vean cómo se defienden sus derechos humanos respecto a los derechos de estas grandes compañías. Bueno, dicho esto a modo de introducción. Y como decía, en segundo término, vamos a detenernos un poco más en lo que es lo que hemos llamado la arquitectura jurídica de la impunidad. Actualmente podemos hablar de cómo opera una lex mercatoria, así lo llaman algunos juristas, un derecho corporativo global, un nuevo derecho internacional privado que favorece los intereses de las grandes corporaciones, de las empresas transnacionales, en detrimento del derecho internacional de los derechos humanos. Hablamos de una lex mercatoria que ha sido impulsada sobre todo por 4 actores. Las propias empresas transnacionales, sin duda, de las que ya venimos hablando este rato, los estados, tanto los estados de origen de estas empresas como los estados de destino, y las instituciones financieras internacionales. No se puede entender el poder jurídico a todos los niveles de estas compañías sin el apoyo de los estados de origen y de los estados destino y sin el apoyo de las instituciones financieras internacionales. Las empresas transnacionales, como primer actor fundamental de esa lex mercatoria, impulsan en todo momento que en ese nuevo derecho corporativo global el elemento central sea el contrato. Los contratos de estas compañías, los contratos firmados y el respeto de lo que se llama habitualmente la seguridad jurídica. Seguro que muchas veces habéis oído hablar de este término, sobre todo cuando hay conflictos con alguna empresa española en América Latina, por ejemplo, con la nacionalización de YPF en Argentina o las nacionalizaciones en Bolivia o en otros países. Se habla en todo momento de cómo el gobierno español, en este caso, ha de hacer cumplir la seguridad jurídica. Este es un término, seguridad jurídica, que no debería hacer solo referencia al derecho de las empresas, no debería tener solo como elemento central el contrato, porque también debería defenderse la seguridad jurídica de los derechos humanos, de los pactos internacionales firmados al respecto, de los tratados firmados por el gobierno español, las declaraciones internacionales, etcétera. Pero eso se obvia y se deja siempre como elemento central de esa seguridad jurídica el contrato, los contratos firmados por estas compañías. Se pone en todo momento como elemento central el principio de pacta sunt servanda, lo pactado se cumple, es como se llama habitualmente en derecho, obviando que ese tipo de pactos siempre llevan unas cláusulas de tipo rebus sic stantibus, que es lo pactado se cumple, pero si cambian las condiciones de lo pactado, cambia lo firmado. Es decir, por hablar de un ejemplo claro, un gobierno neoliberal en Bolivia en los años 90 toma una serie de medidas de privatización de empresas públicas y 15, 20 años después cambian las mayorías sociales, cambia el gobierno y un gobierno con un 60% de apoyo que lleva en su programa electoral la renacionalización de servicios básicos, en este caso de las empresas petroleras, pone en marcha esas medidas. Bueno, desde la arquitectura jurídica internacional se diría lo pactado se cumple. Se han firmado contratos hace 15 años con gobiernos en algunos de estos países corruptos, con gobiernos que han descapitalizado esas mismas empresas y las han vendido a precio de saldo. Bueno, con muchas cosas que se podrían hablar, pero lo pactado se cumple. Sin embargo, hay otra interpretación del derecho internacional que diría cambian las reglas del juego, cambian las mayorías sociales y con esa misma constitución, con esos mismos elementos legales, se puede revertir ese proceso. De hecho, constituciones, no solo como la boliviana, constituciones como la española, por ejemplo, hablan de la nacionalización de servicios básicos. Es decir, no hablamos de una interpretación fuera de la ley. Esa interpretación está con la propia normativa vigente, ya digo, en sitios como el Estado español, ¿no? Ese es el elemento central de la arquitectura jurídica en favor de las empresas transnacionales, ¿no? Los contratos y la defensa de esa seguridad jurídica por encima de otro tipo de consideraciones del propio interés general de la población. Pero, como decía, eso no podría entenderse sin el apoyo de los estados que han favorecido la pista de despegue de estas compañías,
o sea, los estados del centro, en este caso el Estado español en favor de las multinacionales con sede aquí, de lo que llamamos las multinacionales españolas, pero podríamos hablar de otros estados centrales o del norte, que favorecen esa pista de despegue poniendo al servicio de los intereses empresariales las actividades diplomáticas, de lobby, las relaciones internacionales, créditos, apoyo económico, las embajadas, las OTCs, es decir, buena parte del aparato estatal para favorecer esa internacionalización empresarial y el acceso a cada vez más mercados, nichos de negocio y países. Y al mismo tiempo los países destino, los estados de los países periféricos o del sur, también son un elemento clave para asegurar esa pista de aterrizaje de las grandes compañías. La pista de despegue por el gobierno del país de origen, pero la pista de aterrizaje para que se puedan desarrollar esos negocios en las mejores condiciones posibles es asegurada por el Estado del país destino, presionado, sin duda, por los estados centrales y por las instituciones financieras internacionales, claro, por la deuda externa, por sanciones comerciales, por, digamos, las transacciones de inversiones y comercio que se producen y presiones al respecto, etcétera, ¿no? Que llevan a que muchos de estos países hayan tenido que desregular, flexibilizar, privatizar, bajar la normativa en términos laborales, sociales, ambientales, de derechos de los pueblos indígenas, etcétera, en favor de estas compañías. Es una presión que viene desde los países del centro, pero que sin duda la aplican esos propios estados destino, esos propios países donde desarrollan las operaciones estas empresas. Y como cuarto elemento, las instituciones financieras internacionales. Bueno, no solo financieras, las instituciones internacionales, digamos, los organismos multilaterales que también favorecen los intereses de esas compañías. Hablamos de el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, y hablamos también de los tratados, lo que se llama habitualmente tratados de libre comercio, que de libre no tienen mucho, ¿no? Tratados comerciales, digamos, o acuerdos de inversión, acuerdos de protección recíproca de inversiones, acuerdos bilaterales, regionales, multilaterales, de bloques comerciales, miles y miles de normas, como digo, que inundan todas esas instituciones en favor de los derechos de estas compañías. Solo en la OMC hay miles de normas que es complicadísimo seguir, hay una hiperinflación normativa que llaman los juristas, una producción regulatoria brutal cada año más y con la crisis más. Si veis desde 2008 la gráfica de los tratados comerciales o de libre comercio que se firman cada año, desde 2008 hay un repunte de la firma de tratados de este tipo. ¿Por qué? Para asegurar los intereses de estas compañías en el marco de la crisis multidimensional que estamos viviendo, ¿no? Hablamos, como digo, de montones y montones de normas que llevan a que, por ejemplo, una gran empresa, pueda demandar a un país, a un Estado soberano, ante tribunales internacionales de arbitraje, si ve que sus derechos, su contrato, sus operaciones pueden verse afectadas. Eso es una norma que viene habitualmente en los tratados comerciales, en los acuerdos de protección de inversiones. Siempre vienen cláusulas en las que se habla de que si hay disputas inversor-Estado, que así se llama, si hay un conflicto de intereses entre los Estados soberanos y las grandes compañías, se recurrirá a tribunales internacionales de arbitraje. Hay uno en el Banco Mundial, que es el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo sobre Diferencias en Inversiones. Hay otro en la OMC, que es el Sistema de Solución de Diferencias, y hay otras cortes internacionales de arbitraje, como la de La Haya y otras, ¿no? Son tribunales privados de arbitraje, en donde las grandes compañías pueden demandar a los estados porque vean cómo se afectan sus intereses o sus posibilidades de negocio, no solo de las existentes, sino de las futuras. Por ejemplo, se puede demandar ante un estado y pedir una indemnización por lucro cesante, por una actividad que no es que tenga ahora y que está nacionalizando el Estado, sino que impide que se pueda desarrollar y por lo tanto dejaría de ganar tanto dinero. Por ejemplo, las mineras en El Salvador, actualmente, ¿no? El Salvador tiene una moratoria sobre la actividad minera y hay algunas grandes compañías mineras que se han domiciliado en Estados Unidos y en Canadá para poder demandar a El Salvador por el Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Norteamérica, ¿vale?
no son empresas que desarrollen su trabajo ahí, pero ponen su sede ahí para poder demandar al Estado ante el CIADI, ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial. Y actualmente tienen demandas de este tipo, ¿no? Y le piden cientos de millones de dólares por lucro cesante, por lo que van a dejar de ganar si El Salvador no les permite extraer oro en el departamento de Cabañas, por ejemplo. Y de esos casos tenemos muchos otros. Son tribunales de arbitraje que emiten sanciones muy duras, que pueden llevar a bloqueos económicos, sanciones de cientos de millones de dólares, sanciones, digamos, que hay que cumplir, que son duras, que son fuertes, que son coercitivas, que tienen un poder, una fortaleza evidente. Y sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos, sin duda, no tiene esa capacidad normativa, no tiene esa fortaleza que sí tiene la lex mercatoria, ¿no? El derecho comercial global. Hablamos de un derecho, por un lado, de un derecho duro, de un derecho normativo, sancionador, coercitivo, que hay del que no lo cumpla, que es la lex mercatoria, en favor de estas compañías, como digo, con esas miles de normas a nivel nacional y sobre todo a nivel internacional. Y por otro lado hablamos de un derecho blando, de lo que se llama también un soft law, que sería lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho internacional del trabajo o ese paradigma que ha tenido mucho auge en los últimos 15 años, que es la responsabilidad social corporativa. Frente a ese derecho duro que es la lex mercatoria, está la responsabilidad social y el cumplimiento de los derechos humanos, que hablamos de un derecho blando, de un pseudoderecho o incluso lo que muchos juristas llaman un no derecho. Porque no se puede comparar el poder, la fortaleza de uno y de otro. Son elementos muy, muy distintos. Y hablamos también de cómo las empresas transnacionales, para proteger sus derechos, sus contratos, sus operaciones, sus negocios, recurren a ese derecho duro, a ese derecho corporativo global, a esa lex mercatoria, ahí tutelan sus derechos, y sin embargo sus obligaciones se reenvían o bien a nivel internacional a ese derecho blando que supone la responsabilidad social y las declaraciones internacionales que no son norma sobre empresas y derechos humanos, que no suponen nuevas obligaciones jurídicas a nivel internacional, como los principios rectores, ahora lo veremos, la reenvían a ese pseudoderecho a nivel internacional o, como mucho, a las legislaciones nacionales. Ahí sí. Esos, no podemos hablar de que las legislaciones nacionales sean derecho blando, claro que no, son un derecho fuerte, las legislaciones nacionales, pero es que, claro, en los últimos 30, 40 años las legislaciones nacionales han sido pues muy desreguladas en favor de los derechos sociales de las mayorías, que es lo que decía anteriormente. Sobre todo en los países periféricos, en los países del sur. Muchas de estas empresas dicen, bueno, pero es que estamos cumpliendo la legislación colombiana, la legislación boliviana y la legislación brasileña. ¿Qué problema hay? Bueno, el problema está en que esa legislación ha sido muy desregulada a la baja, ahora es mucho más laxa que lo que era hace 30 años en todo el proceso de implantación de estas empresas, ¿no? Entonces, para sus derechos sí que recurren a ese derecho internacional, tribunales de arbitraje, normas en la OMC, etcétera, pero cuando se les habla de obligaciones se remiten al Estado-Nación. Es una asimetría evidente en favor de sus propios intereses. Y ahí hablamos, junto a esa asimetría normativa entre la lex mercatoria y los derechos humanos, de todo lo que es el debate entre la obligatoriedad y la voluntariedad, que es el debate que ha presidido la relación entre empresas y derechos humanos por lo menos en las 4 últimas décadas, desde los años 70, más o menos, que está este debate, ¿no? Y voy a hacer un breve recorrido de cómo está este debate desde los años 70 hasta ahora para aterrizar en el caso del Plan Español, ¿no? Del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. La cuestión de la relación de las grandes corporaciones con los derechos humanos, como digo, no es una cosa estrictamente novedosa. Ahora, ese poder jurídico, económico, político, cultural y social de estas compañías se ha visto incrementado, pero era un tema de debate que ya estaba muy presente a nivel internacional en los años 70. Está a finales del año 72, Salvador Allende, el presidente de Chile, hacía un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas en donde ya hablaba de cómo estamos ante un conflicto frontal entre las grandes corporaciones transnacionales y los estados.
decía Allende, en el año 72, hace más de 40 años, ¿no? En un discurso que podéis consultar en Internet, está en vídeo y está escrito y que podríamos firmar hoy tranquilamente, ¿no? Hace 40 años. Y en donde llamaba con nombres y apellidos a las grandes corporaciones mineras, sobre todo de capital estadounidense, que estaban saqueando los recursos naturales de Chile y que son las que luego, un año después, tuvieron mucho que ver en el golpe de Estado que acabó con el gobierno del presidente Allende, ¿no? Bueno, pongo esto como ejemplo para que veamos que no es un problema estrictamente de los últimos años, lleva por lo menos desde principios de los años 70 muy presente a nivel internacional y desde antes, desde finales del 19 en realidad, está este conflicto entre las grandes empresas y los derechos humanos, pero es que en los años 70 se empieza a hablar en Naciones Unidas, a raíz de ese discurso de Allende y a raíz de otra correlación de fuerzas a nivel internacional, el movimiento de los países no alineados, del tercer mundo, bueno, otra relación de fuerzas a nivel internacional, se pone sobre la mesa en Naciones Unidas el debate de cómo hacer respetar a las grandes corporaciones los derechos humanos. Y en los años 70, creo recordar, es en el año 74, se crea el Centro de Empresas Transnacionales en Naciones Unidas y la Comisión de Empresas Transnacionales. Se crean en Naciones Unidas, ¿no? En el marco de ese debate. Y se habla de la posibilidad de crear una normativa internacional, un código internacional vinculante para hacer respetar a estas compañías los derechos humanos. Todo ese debate, impulsado fundamentalmente por los países del sur, del tercer mundo, no alineados, periféricos, como queramos llamarle, conforme va avanzando los años 70 y los años sobre todo 80 y 90, y el avance de las políticas neoliberales y todos los procesos a nivel internacional que ya conocemos, van haciendo que fundamentalmente por las presiones de los grandes lobbies empresariales y de los estados centrales, básicamente Estados Unidos, el debate sobre la creación de normas vinculantes, de normas obligatorias para estas empresas, vaya quedando postergado, vaya quedando en un segundo nivel, se va quitando cada vez de funciones más a ese centro y a esa comisión en Naciones Unidas, y al mismo tiempo va ganando peso y se va reforzando el paradigma de la responsabilidad social corporativa. Mientras la posibilidad de crear normas vinculantes es impedida sistemáticamente por los grandes lobbies empresariales y los estados centrales, estos mismos agentes van impulsando que se hable cada vez más en esas mismas instancias de paradigmas voluntarios, como son la responsabilidad social corporativa. Decae la filosofía de la obligatoriedad y al mismo tiempo va subiendo, impulsada, como digo, por los agentes empresariales y los países del centro, los acuerdos voluntarios, los códigos de conducta, esa pseudonormativa que es la responsabilidad social corporativa. Esto finalmente culmina en los años 90 con el cierre del centro y la comisión en Naciones Unidas, a finales de los 90, y esa posibilidad de crear un código internacional vinculante para las grandes compañías queda aparcada. En su lugar, Naciones Unidas pone como estandarte de la relación entre empresas y derechos humanos el Pacto Mundial, el Global Compact, que es el acuerdo que muy simbólicamente el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el año 99 lo lanza en el Foro Económico Mundial en Davos, a finales de enero del 99, es un sitio muy simbólico para presentar el Pacto Mundial sobre Empresas y Derechos Humanos, la reunión de los hombres más poderosos del mundo, y ahí presenta esas 10 medidas, digamos esas 10 puntos que conforman la declaración de intenciones que es el Global Compact. 10 elementos sobre derechos humanos, relaciones laborales, corrupción y medio ambiente, que son acuerdos voluntarios a los que las propias compañías se adscriben y ellas dicen que van a respetar, ¿no? Son acuerdos basados, los acuerdos de responsabilidad social corporativa o los códigos de conducta, son acuerdos basados en 3 elementos centrales: la unilateralidad. Son las propias empresas las que dicen qué van a firmar, cómo, cuándo y qué van a hacer. La voluntariedad. No hay elementos de evaluación y seguimiento y de control, no digamos ciudadanos, sino público, a ningún nivel más allá de la propia empresa.
Si acaso son las propias consultoras contratadas por la empresa las que hacen seguimiento a esos códigos de conducta. Y, en definitiva, la no exigibilidad jurídica. No hay posibilidad de denunciar, por decirlo así sencillamente, ante ningún tribunal a Repsol porque está incumpliendo su código de conducta sobre los pueblos indígenas, sobre la normativa ambiental. Son códigos de conducta en términos declarativos, digamos. Unilaterales, voluntarios y no exigibles jurídicamente, que inciden, en definitiva, en la lógica de la autorregulación empresarial. Frente a una normativa, insisto en ello porque creo que es la idea central de esta ponencia, frente a una normativa que se perfecciona jurídicamente para hacer respetar los derechos de estas compañías, también al mismo tiempo se va perfeccionando, pero en otro sentido, para que sus obligaciones queden en términos de la voluntariedad y de la no exigibilidad jurídica. Esto tiene todo que ver con un modelo económico que favorece los intereses de estas compañías, sin duda. Y a nivel internacional, hablaba de Naciones Unidas, de cómo Naciones Unidas es un actor central en el empuje de la responsabilidad social corporativa. Al mismo tiempo, aparca el último elemento que tiene que ver con esa evolución desde los años 70 en Naciones Unidas hacia creación de normas que pongan al mismo nivel de los derechos de las empresas y los derechos humanos son las normas de 2003 de Naciones Unidas, las normas sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales, algo así creo que se llama, ¿no? Una normativa que, sin ser demasiado estricta, a las grandes corporaciones y los países centrales les parece que no se puede aprobar bajo ningún concepto y la aparcan y al mismo tiempo crean un grupo sobre empresas y derechos humanos en el año 2005 por impulso del secretario general, en donde nombran relator especial a John Ruggie, profesor en Estados Unidos y que había sido asesor del Global Compact previamente. Y desde 2005 hasta 2011, que es el mandato del relator Ruggie, se hacen toda una serie de reuniones y una producción de discurso para lo que finalmente serán los principios rectores de Naciones Unidas, que se aprueban en el año 2012 y que se basan en el marco de proteger, respetar y remediar. Que los Estados protejan los derechos humanos, que las empresas los respeten y que se remedie a las víctimas y a las comunidades afectadas por los intereses de esas empresas. En mi opinión, y creo que esto puede dar lugar a un debate interesante, el marco de los principios rectores no es sino un perfeccionamiento discursivo, una adaptación a los nuevos tiempos de la responsabilidad social para seguir en los mismos elementos centrales que avanzaba el Global Compact. Es seguramente, si nos quedamos con el discurso, si leemos los principios rectores, nos parecerá que es un cierto grado de avance respecto a lo que se hacía 15 años antes, pero en los propios principios rectores se dice al principio que no suponen ninguna nueva obligación jurídica en derecho internacional. No suponen ninguna nueva norma adicional a las que ya hay. Por lo tanto, aunque no lo diga, sí se decía en el Global Compact, no se dice en los principios rectores, no aparece la palabra voluntariedad en ningún momento, pero es la filosofía que está detrás. No se crean nuevas normas en derecho internacional, nuevas obligaciones jurídicas. Por lo tanto, estamos hablando de la misma filosofía de la voluntariedad, de la no exigibilidad jurídica que viene impulsándose en los años 80, 90 y los años 2000, de la responsabilidad social corporativa. Dicho también de otro modo, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la lex mercatoria y los derechos humanos, en el marco de los principios rectores se habla de proteger los derechos humanos en el marco internacional, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Pueblos Indígenas, los pactos internacionales, los tratados, etcétera, pero a la hora de aplicarlo, a la hora de hacerlo respetar, hay que respetarlos desde la lógica nacional, desde el Estado-nación que es sede de esa propia empresa.
Es decir, no corresponde toda una normativa internacional sobre derechos humanos con luego los agentes que han de hacerlo respetar, que son los propios estados, ¿no? Que están en un marco de relaciones comerciales internacionales y de apoyo a esas mismas empresas que les hace ir por otra senda muy distinta a esa normativa internacional sobre derechos humanos, ¿no? Y aterrizando ya en el plan español, como digo, no me detengo en la letra, luego si queréis no me detengo demasiado en la letra, por ahí nosotros hemos participado junto con otras organizaciones de cooperación, de desarrollo y de derechos humanos en todo lo que ha sido el proceso de diálogo con la sociedad civil, así se ha llamado, que dio lugar al plan, que fue desde enero de 2013 hasta... La última reunión fue en noviembre de 2013 y el plan se llevó a Consejo de Ministros en junio del año pasado, de 2014. Hoy sacamos un artículo en La Marea, precisamente, hablando un poco de todo ese proceso. Del plan se sometió a su aprobación a Consejo de Ministros, el último borrador del plan, en junio del año pasado, ¿no? ¿Ha pasado por otro? 26 de junio. No ha ido a Consejo de Ministros. No ha ido, bueno, se remitió y no ha llegado a ir. No se remitió, se está preparando el expediente para remitirlo a Consejo de Ministros. El anterior técnico de la oficina, Jaime Hermida, nos dijo que había sido remitido, pero bueno, sin duda será así. No ha llegado a Consejo de Ministros, lleva 8 años pendiente, debe estar en un montón de las cosas que tiene que tratar el Consejo de Ministros, y lo que nosotros vemos como elementos centrales de lo que es este plan es, en primer lugar, que es, digamos, heredero de todo lo que es esa lógica desde los años 70 hasta ahora y de lo que son los principios rectores, como no podría ser de otra manera. El propio objetivo del plan es aplicar los principios rectores en la normativa española y, por lo tanto, es heredero de todas estas cuestiones, desde mi punto de vista, problemáticas que estaba tratando de expresar anteriormente, esa asimetría normativa, esa falta de mecanismos de seguimiento y evaluación, esa falta de propuestas de control y no digamos de sanciones. La palabra sanción o algo parecido no aparece en ningún momento. Pero además, en los últimos años hay algunos elementos más para el debate, como son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la extraterritorialidad, las obligaciones extraterritoriales, que es un término que se maneja mucho en reuniones de expertos en derecho, pero también de activistas sociales que están trabajando estos temas, ¿no? Cómo hacer cumplir la normativa española, en este caso, a las empresas españolas que operan en terceros países. ¿Por qué una empresa española, cuando opera en España, se ascribe a la normativa española, pero cuando opera en Bangladesh, pues entonces opera con la normativa de allí, ¿no? Digamos, no hay mismos estándares a nivel internacional y eso hace muy difícil ese cumplimiento internacional de los derechos humanos. Esa extraterritorialidad es un elemento central del debate y ahora veremos cómo se trata en el plan muy rápidamente. Y muy relacionado con eso, toda la cuestión de la extensión de la responsabilidad a toda la cadena de valor. Podría hablarse de cómo una empresa española que opera en España y que opera en Colombia tendría que someterse a una misma normativa, a mismos estándares, pero es que entonces cambia el modo de actuar y ya no opera a través de esa propia empresa o de filiales, sino que opera a través de proveedoras, subcontratas, licenciatarias, terceras empresas que formalmente no son la misma empresa. Aunque están unidas por un hilo en toda la cadena de producción y dependen de esa misma compañía matriz con sede en los países centrales, en este caso en España, el hilo jurídico no se puede seguir fácilmente. Entonces, hablamos de cómo es necesario poner sobre la mesa el debate sobre la extensión de la responsabilidad a los diferentes agentes de la cadena de valor. El plan recoge de la empresa y sus filiales. Sin duda, ¿no? Eso sin duda debe estar ahí, pero nosotros pensamos que también debería extenderse a proveedores como las que tenían, por ejemplo, el Corte Inglés y Mango en Bangladesh, por ejemplo. No son sus filiales, son terceras empresas a las que subcontratan, en donde los trabajadores cobran más o menos $1 al día, 30 al mes, por producir en las condiciones que ya sabéis, en sitios como el Rana Plaza, que se derrumbó hace 2 años y en donde murieron más de 1000 personas. En esas condiciones producen los proveedores y las subcontratas que luego suministran a empresas como el Corte Inglés, Mango, Inditex, H&M y otras. ¿Cómo hacer que eso acabe en términos jurídicos? ¿Cómo hacer que se respete ese derecho internacional de los derechos humanos? De alguna manera debería hacerse corresponsable a las casas matriz
pensamos nosotros, y esto es opinable, pero esa es nuestra opinión, de las condiciones en las que operan los proveedores y subcontratas. Al mismo tiempo, creemos que habría de avanzarse en el plan, pero en otras medidas también seguramente, en lo que es la responsabilidad civil y penal de los dirigentes de estas empresas. Creemos que los directivos, los líderes empresariales que dirigen estas empresas tienen sin duda una corresponsabilidad civil o incluso penal, dependiendo de los delitos de que estemos hablando. Y también hablaríamos de lo que muchos juristas ya han teorizado, y es una interpretación perfectamente admisible, lo que debería ser la doble imputación, no solo de los dirigentes, sino de las propias empresas, como personas jurídicas. De las personas físicas, pero también de las personas jurídicas como sujeto de derecho. En tanto que personas privadas que deberían ahí ser sujeto de esa doble imputación. Todas estas son medidas que no es que, o sea, digamos, no son tratadas en el plan, sobrevuelan este debate, yo creo que trascienden al plan, sin duda, ¿no? O sea, en nuestra opinión debería haber no solo un plan manifiestamente mejorable, sino otras medidas legales que pudieran servir para tratar todos estos temas. Y en el caso concreto del plan, nosotros, además de todos estos temas que creemos que se dejan de lado y deberían entrar, vemos que está muy desequilibrado entre la parte de incentivos, de asesoramiento, de sensibilización, de apoyo a las buenas prácticas que conforman el grueso del plan, de las medidas del plan, en favor de ese cumplimiento, digamos, unilateral y voluntario de los derechos humanos por parte de las grandes compañías. Hay un montón de medidas, como digo, de asesoramiento, incentivo, capacitación, sensibilización, para hacer que las empresas vayan cumpliendo los derechos humanos, y sin embargo las medidas de control, de sanción, de evaluación, de seguimiento, de auditoría, son muy pocas y difusas. Y además, y esto lo hemos ido estudiando, tenemos las valoraciones y los comunicados en la web, no os voy a aburrir con eso, si alguien está interesado los puede ver ahí. Con los diferentes borradores del plan se ha ido descafeinando cada vez más. Creo que podemos hablar en estos términos, ¿no? Porque lo hemos ido siguiendo. Hemos visto el primer borrador, hemos visto el segundo borrador, hemos visto el borrador que se hizo público el 26 de junio, desconozco si hay otros después porque no se han hecho públicos ni ha habido más consultas con la sociedad civil. Si hay nuevos borradores, pues ya nos enteraremos cuando sean aprobados, supongo. Pero incluían en un principio solamente dos cuestiones con un cierto carácter de control, que tenían que ver con las transacciones comerciales, con el comercio de armas y en parte con los acuerdos comerciales, y otra que tenía que ver con las sanciones a las empresas para excluirlas de las subvenciones y de cualquier apoyo público a las mismas, ¿no? Ha sido, en nuestra opinión, rebajado bastante todo lo que tiene que ver con las transacciones comerciales, y en el caso de las sanciones se ha hecho mucho más dificultoso. En los borradores iniciales se hablaba de excluir de subvenciones y de apoyo público a empresas de las que hubiera indicios de violaciones de derechos humanos, y en los últimos textos se habla de que tiene que haber sentencia firme de la autoridad judicial competente para que estas empresas puedan ser excluidas de las subvenciones y de apoyo público, ¿no? Que puedan tener sanciones. Nosotros nos preguntamos si tiene que haber una sentencia firme de la autoridad judicial competente, ¿para qué sirve un plan de este tipo, ¿no? O sea, no aporta demasiado a lo que ya es la normativa existente. Si estamos hablando de plus normativo, de un cumplimiento de derechos humanos adicional a la legislación vigente, pues debería incluir algunos otros elementos adicionales, ¿no? Y como decía antes, habla de la responsabilidad de la empresa y sus filiales, pero no de la extensión de la responsabilidad de esa cadena de valor, ¿no? Elemento que consideramos central. Y el caso de Bangladesh, no nos olvidemos, más de 1.200 muertos, 2.500 heridos, tantos muertos como en una de las Torres Gemelas, por ejemplo, en la caída del Rana Plaza. Creo que nos debería hacer pensar bastante al respecto. Y voy terminando ya. Al mismo tiempo, somos críticos respecto a cómo ha sido el propio proceso de diálogo, ¿no? Creemos que es un diálogo
que nosotros decimos aparente, en una igualdad formal de condiciones, en una pluralidad de actores que se sientan en la misma mesa, pero que viendo el proceso a año y medio vista y desde que se nos decía que había sido remitido a Consejo de Ministros, que ya veo que no, se quedó en el paso anterior, en junio del año pasado, ni siquiera se nos ha consultado. En todo ese proceso, las demandas de las organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, etcétera, no solo no han tenido entrada ninguna, sino que, como decía, el propio texto del documento ha ido rebajando respecto a las exigencias y demandas que teníamos, ¿no? Sin duda ha debido haber presiones también desde las organizaciones empresariales y de los lobbies y desde otros ministerios, sin duda, no lo desconozco, ¿no? Pero, digamos, en ese proceso de diálogo tiene mucho más de aparente y de formal que de real, porque luego realmente las presiones de los ministerios de Economía, de Industria, qué sé yo, de Comercio, que tienen más que ver con el posicionamiento comercial internacional del Estado español, tienen mucho más peso que el de otros actores que estamos ahí. Pero, de todos modos, le aportamos al proceso en todos los borradores. Creo, por terminar con el plan, que sin duda los elementos de competitividad, de rentabilidad, de negocio, de internacionalización, de inversión extranjera, que tienen que ver más con el posicionamiento del Ministerio de Economía, han tenido muchísimo más peso que todo lo que deberían ser las cuestiones relativas a derechos humanos, ¿no? Hemos hablado durante mucho tiempo, y si formáis parte de ONGs de cooperación o de desarrollo, seguramente habréis oído hablar de esto, hemos hablado durante mucho tiempo y seguimos hablando de lo que debería ser la coherencia de políticas con el desarrollo. Es un término que está recogido en la Ley Española de Cooperación del año 98, de cómo las diferentes políticas públicas deberían ir avanzando hacia una coherencia con los objetivos de desarrollo, y lo que hemos visto es que en la última década esa coherencia ha ido aumentando, claro que sí, pero con el crecimiento. No con el desarrollo, sino con el discurso económico, con lo que es un modelo socioeconómico en el que las políticas, incluidas las de derechos humanos, las de cooperación y todas las políticas públicas, cada vez convergen más en apostar por el crecimiento económico como variable central. Y ahí los derechos humanos quedan en un segundo plano. Este plan, que sin duda, ya he puesto de manifiesto mis críticas al mismo, no nos parece un avance sustancial respecto a lo que ya había, es más, nos parece que refuerza esa lógica de la voluntariedad frente a la de la obligatoriedad, ni siquiera ha sido aprobado. Yo estoy planteando toda esta serie de críticas, pero es que el plan ni siquiera ha sido aprobado. Es decir, que debe haber otros agentes bastante más poderosos que los que estamos aquí, seguramente, que ni siquiera ven ese plan con buenos ojos. No ha sido aprobado. Hace 8 meses que está ahí, ¿no? Es decir, las presiones que debe estar habiendo en el seno del propio gobierno para ni siquiera poner en marcha este plan, pues son bastante evidentes, ¿no? Yo no estoy ahí, pero pues ya me las puedo imaginar. Con lo cual, vemos dónde quedan los derechos humanos y la coherencia de políticas con el desarrollo para el gobierno español. Y termino con el plan con la última cuestión, antes de entrar en 3 minutos de propuestas alternativas, y ya me callo. En el último borrador, que ha sido hecho público, ya digo, desconozco si hay otros, que se trasladaba el 26 de junio pasado, hace 8 meses, antes que todas las medidas se incluía una disposición común. Antes de todas las medidas, que son 30 y tantas. Se incluía una disposición común que decía lo siguiente: todos los compromisos que se deriven de la aplicación de las medidas de este plan quedan, no obstante, condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y a la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno. Sin duda, el artículo 135 de la Constitución, todo lo que es el pago de la deuda, el yugo de los mercados, etcétera, encuentra su traducción, como no podría ser de otra manera, en la letra de este plan. Y creo que es bastante significativa esa disposición final. Bueno, y termino con está bien, ¿no? Digamos, esa crítica es la que vosotros proponéis, es la que tú propones, está bien oponerse a lo ya existente, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? O sea, no nos gusta este plan, no nos parece que sea un avance respecto a lo que ya hay, pero entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahí... humildemente, desde otras campañas internacionales, estamos tratando de recuperar ese debate sobre una norma internacional vinculante para las empresas transnacionales que viene desde los años 70, como decía antes. Por eso hice todo ese recorrido, ¿no?
Hay una campaña global actualmente, ahora, que se llama Desmantelemos el poder corporativo y que se ha aliado a otras organizaciones internacionales medioambientalistas y de derechos humanos que hemos conformado lo que se llama la Alianza por el Tratado, y que estamos haciendo una campaña de incidencia en Naciones Unidas, en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, para que se ponga en marcha un tratado internacional vinculante para las grandes corporaciones. Esta propuesta, por primera vez desde los años 70, como digo, ha cambiado la correlación de fuerzas en el Consejo de Derechos Humanos y salió adelante el mismo día en que se nos decía que se iba a trasladar ese borrador al Consejo de Ministros, el 26 de junio del año pasado. En Ginebra, en Naciones Unidas, salió adelante en la Comisión de Derechos Humanos la resolución favorable a crear un grupo de trabajo intergubernamental que pusiera en marcha un tratado internacional vinculante para obligar a las empresas transnacionales a cumplir con los derechos humanos. Eso ha salido adelante en junio del año pasado y es un mandato a 2 años. La próxima reunión va a ser en el próximo mes de julio, ya para iniciar los trabajos de empezar a escribir, a poner en marcha ese tratado internacional. En la votación que hubo en Naciones Unidas, las grandes potencias, Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, se opusieron a ese tratado, pero por la propia composición del Consejo de Derechos Humanos, en donde no están todos los países, sino unos cuantos que van rotando, salió adelante impulsada por Ecuador, Sudáfrica y otros países, ¿no? Entonces, ahora tenemos la oportunidad de reabrir ese debate en el marco internacional, en el marco de Naciones Unidas. Y no solo eso, ¿no?, sino que las organizaciones sociales, además de apoyar a los gobiernos que están poniendo ese debate en Naciones Unidas, tenemos nuestra propia campaña, tenemos nuestra propia propuesta de tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, ¿no?, que también podéis ver en nuestras páginas web y demás, que no estaría solo vinculado a las posibilidades legales realmente existentes para crear ese tratado, que son las que van a aplicar los gobiernos y que sin duda apoyamos, sino que además se basa en todo el resto de pactos internacionales y en el resto de nuevos paradigmas sobre el desarrollo, el buen vivir, la economía ecológica, feminista, etcétera, que creemos que deberían presidir las relaciones económicas y comerciales a nivel global, ¿no? En esa propuesta de Tratado Internacional de los Pueblos, y que sin duda llevará a otra serie de propuestas alternativas, creo que todos los que estéis invitados queráis participar ahí, estáis invitados a hacerlo en este proceso que va a durar 2 años, y en donde junto a ese código internacional vinculante en Naciones Unidas hacemos propuestas como recuperar ese centro a nivel internacional para hacer seguimiento a las prácticas de estas empresas, ¿no? Frente al Global Compact, en donde las compañías llevan sus informes de progreso y no les compromete a nada, con presentarlos ya está prácticamente que todo bien, y no hay organismos ciudadanos o públicos que hagan seguimiento de eso, ¿por qué no un centro de empresas transnacionales en donde las empresas presenten sus informes de RSC? Claro que sí, pero donde también los sindicatos, las organizaciones sociales, las comunidades indígenas, las administraciones públicas también hagan su valoración y sea un organismo multipartito en donde puedan dirimirse las diferentes opiniones y hacer auditorías ciudadanas, ¿no?, de las prácticas de estas empresas. Y por qué no también hablar de un Tribunal Penal Internacional. En el estatuto, en el borrador del estatuto de la Corte Penal Internacional estaba la posibilidad de enjuiciar empresas transnacionales. En el texto final no, eso se eliminó, ¿no? Pero se puede hacer en términos del derecho realmente existente hoy, se puede considerar a las empresas transnacionales como sujetos de derecho privado. Se les puede hacer responsables de los delitos, de las violaciones de derechos humanos cometidas por esas mismas empresas, la empresa como sujeto de responsabilidad, además de sus propios dirigentes. Es lo que hemos llamado la doble imputación. ¿Por qué no incluirlo en una Corte Penal Internacional que permita llevar a juicio a esas compañías, ¿no? Y esas serían las propuestas, digamos, alternativas, que desde una serie de organizaciones de la sociedad civil, de varios cientos de organizaciones a nivel internacional, estamos tratando de trasladar a Naciones Unidas y a los organismos internacionales en los que estamos tratando de incidir, de hacer ahí una labor de sensibilización y llevar esas propuestas a la mayor parte de gente en la sociedad para hacer ver que es posible otro modelo de regulación de los derechos humanos, ¿no? Y como digo, por lo menos, mientras vamos creando otros modelos socioeconómicos, que yo, en mi opinión, sin duda, creo que deberíamos ir hacia ahí,
porque si no la crisis, tratar de resolver la crisis que tenemos encima con los mismos elementos que nos han traído hasta aquí, pues seguramente va a ser difícil, pero mientras avanzamos hacia ese otro modelo de desarrollo, que no sé si será posible, pero que es necesario, por lo menos que el que tenemos hoy en día tenga más mecanismos de control. Por lo menos que los derechos de las grandes corporaciones estén al mismo nivel que los derechos de las empresas. Bueno, yo lo dejaría ahí, he hablado mucho y creo que hay muchos elementos para el debate. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo creo que ha habido efectivamente elementos muy sugerentes, ¿no? Y al final también acaba siendo uno de los elementos claves la falta de elementos de justiciabilidad, ¿no? De instrumentos de justiciabilidad para hacer efectivos los derechos humanos, ¿no? Tanto en el marco del derecho internacional de los derechos humanos como en este marco. ¿Qué pasa, no?, con ese elemento? Bueno, pues como seguramente el auditorio tendrá muchas ganas de participar en el debate, si os parece, vamos a tener antes de la pausa café un rato de 15 minutillos aproximadamente de conversación con Pedro y bueno, pues adelante, sí. Esto como, este no sé cómo. Ahí, se abre, sí, y se aprieta ahí. Eso es. Sí, bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que sí que ha sido muy interesante y has planteado un montón de cuestiones. Evidentemente, bueno, tú has hecho un análisis, las empresas transnacionales, la arquitectura jurídica internacional. Bueno, hacéis un análisis como lo hacemos todos a partir de unos presupuestos ideológicos y desde otros presupuestos ideológicos se hace otro análisis distinto. Entonces, yo creo que eso es una cuestión en la que, por supuesto, yo no voy a entrar. Entonces, yo sí quería hacer algún comentario sobre alguna cosa concreta que tú has mencionado y que realmente me parecen cuestiones interesantes y que realmente deben ser debatidas y que nosotros también nos planteamos en la Oficina de Derechos Humanos. Por ejemplo, la primera cuestión es la cuestión de si estos, lo que sean al final, estas normas, estos principios, lo que sean, debe limitarse su aplicación a las empresas transnacionales o debe aplicarse o el objetivo debe ser su aplicación a todas las empresas. Porque es cierto que las empresas transnacionales, que como tú decías, tienen ese poder económico, político, cultural, jurídico, en fin, tienen una capacidad de influencia tremenda. Pero es cierto que otro tipo de empresas también de hecho, tienen un impacto sobre derechos humanos, ¿no? Entonces, esas situaciones se pueden ver, por ejemplo, en países donde el marco institucional pues no es lo suficientemente fuerte como para hacer respetar los derechos humanos. Entonces, si nosotros actuamos directamente sobre las empresas, cuando el Estado en el que actúan no tiene capacidad suficiente como para hacer respetar ese marco de derechos humanos, creemos que eso es útil y por lo tanto que no se deben excluir esas empresas. Incluso el caso del Rana Plaza que tú mencionabas. Hay una vía de actuación que efectivamente es extender la responsabilidad de las empresas a toda la cadena de valor, pero ¿por qué vamos a excluir la otra vía? Es decir, ninguna de las empresas implicadas en la catástrofe del Rana Plaza eran empresas transnacionales, absolutamente ninguna. Entonces, quizás es un poco absurdo limitarse a la influencia sobre las empresas transnacionales cuando podemos actuar por las dos vías, ¿no? ¿Qué más tenía yo por aquí apuntado? Bueno, la cuestión de la seguridad jurídica. Yo creo que la seguridad jurídica, es cierto, es un argumento que las empresas invocan con frecuencia, pero no se limita, yo creo, a la cuestión del marco establecido, los contratos firmados, etc. Yo, en el tiempo que llevo en la Oficina de Derechos Humanos, que no es mucho, porque me he incorporado en septiembre, he tenido ocasión de asistir a algún encuentro
sobre estos temas, encuentros en los que había también representantes de empresas, bueno, sociedad civil y administración, ¿no? Entonces, yo le he oído a las empresas, nosotros queremos saber en qué marco tenemos que actuar. Entonces, nosotros, administración, Estado, también sociedad civil, tenemos capacidad para modificar ese marco. Al final, las empresas, o por lo menos algunas, han llegado a la conclusión de que, bueno, es que luego se encuentran con problemas sobre el terreno, ¿no? Entonces, hubieran incluso agradecido conocer con detalle ese marco jurídico, pues en el que, aunque el Estado no le exija el respeto del convenio de la OIT sobre consentimiento previo, informado, tal, de comunidades indígenas, ellos tienen que respetarlo, pero lo desconocen. Entonces, en fin. Otra cuestión que tengo yo aquí apuntado, y bueno, voy a ir rápido porque la gente querrá intervenir, pero bueno, yo creo y desde luego lo defiendo y mantengo que el derecho internacional de los derechos humanos no es soft law. Nosotros, desde luego, partimos de que eso no es así, porque eso desmontaría todo el sistema. Es decir, los derechos humanos son obligatorios, o sea, eso es indiscutible. Yo creo que aquí el problema que tenemos es el problema del destinatario del derecho internacional. El destinatario del derecho internacional es el Estado, no directamente la empresa, como tampoco directamente el individuo, bueno, más que como beneficiario más bien, pero no como individuo obligado, ¿no? a respetar. O sea, el derecho internacional, su aplicación se canaliza a través del Estado. Entonces, ese es el problema que tenemos y un elemento que hay que pensar y discutir, ¿no? Las obligaciones se imponen al Estado y luego el Estado tiene que trasladarlas de alguna manera. Por eso, a lo mejor hay que pensar que la idea de poder actuar directamente en el plano internacional con las empresas, en una primera fase, a través de vías como los principios rectores, puesto que no les podemos imponer normas directamente, bueno, es una vía a explorar, o sea, no a excluir completamente. Sobre el plan, bueno, está la cuestión de la fecha. Yo, menos mal que todavía has traído un ejemplar del borrador. Bueno, yo seguro que lo conocéis vosotros muchísimo mejor que yo porque habéis participado en ese proceso tan largo y tal. En junio del 2014, por lo que yo sé, efectivamente lo que quedó redactado el último borrador del plan. Entonces, bueno, esto fue a finales de junio. Yo lo que entiendo es que en julio y agosto, como las cosas, en fin, van a medio gas, se dejó ahí, y en septiembre sí que te aseguro que yo me lo encontré encima de la mesa para empezar a preparar la remisión al Consejo de Ministros. Y en eso estamos, porque eso es un procedimiento administrativo en el que no ha habido consultas, porque es una cosa que se hace, en fin, pues va a la Comisión de Subsecretarios, a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en fin. Bueno, y sobre las cuestiones de contenido tampoco voy a entrar en detalle, pero yo la pregunta que quiero haceros es, este plan que tenemos, evidentemente, no es el que harías tú, no es el que haría yo, no es el que haría Repsol. Este es el plan al que hemos llegado hablando entre todos. Y yo lo que os planteo a vosotros es, ¿vale la pena o no vale la pena aprobar este plan? Eso es lo que tenemos que ver. Esa es una cuestión que también tenemos que pensar, porque con todos los trámites que tenemos que hacer para llevarlo a Consejo de Ministros, si después, en fin, no ha valido la pena, pues la verdad sería un poco decepcionante. Y bueno, finalmente, sobre el tema que planteabas al final, o sea, una propuesta alternativa, la propuesta de hacer un tratado internacional, ¿no?, que regule estas cuestiones. Efectivamente, nosotros estamos siguiendo muy de cerca en Ginebra esta iniciativa de Ecuador y Sudáfrica y o sea, la elaboración de un tratado internacional sobre empresa y derechos humanos es una cuestión que, por lo menos desde la perspectiva de la Administración española, no la excluimos, o sea, es una cosa que se puede considerar. Tenemos, o sea, una de nuestras
objeciones o, en fin, preocupaciones es el hecho de que el tratado se limita a las empresas transnacionales, por la razón que te explicaba al principio. Pero bueno, no hay ninguna objeción de fondo a la elaboración de un tratado internacional. Lo que sí planteamos es por qué convertir el tratado internacional y la aplicación de los principios rectores en dos alternativas excluyentes. Es decir, lo que nosotros proponemos es, sabemos cómo es la negociación y la elaboración de un tratado internacional. Eso puede llevar, pues, que no sé, 10 años. Luego los estados tienen que ratificarlo. Luego, a ver quién lo ratifica y quién no. A ver si los estados en los que tienen su sede las grandes empresas ratifican o no el tratado. Es decir, es un proceso largo y que va a llevar tiempo. Entonces, la propuesta es, ¿por qué no vamos actuando con los elementos que tenemos, que son los principios rectores? ¿Por qué excluirlo? Vamos a seguir trabajando en esta vía y, en paralelo, podemos trabajar en la elaboración de un tratado que sabemos que es algo que nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, me callo porque también he hablado demasiado. Muchas gracias. Muchas gracias, Adela. Carmelo. Yo no pensaba hablar, pero me ha provocado. Pues porque creo que no son compatibles. Y así ya me meto directamente con el ponente. Yo creo que tendríamos que volver otra vez a estudiar, en el sentido, y más los que tenéis mentalidad científica. Un buen químico, a la hora de poner elementos, sabe cuál es el precipitado que pretende, pero a veces se puede equivocar. Yo creo que confundir el derecho internacional público, cuyos sujetos son los estados, con un derecho mercantil, que es el derecho internacional privado, que desde siempre y desde mucho antes de la Declaración de los Derechos Humanos, lo que trata de regular son los pacta sunt servanda, los contratos mercantiles que tienen como objetivo, además, desde que la Santa Madre Iglesia canonizó el derecho a la propiedad, tienen como objetivo el lucro de las empresas de la propiedad privada, nos mete en un lío. Hace que no podamos llegar a la compatibilidad, y lleva toda la razón. ¿Qué tratado vamos a hacer? ¿Un tratado que sea compatible con el derecho internacional privado, con el derecho mercantil internacionalizado, que tiene a los estados como sujetos económicos, también como sujetos políticos, a las empresas como... Y de ahí se derivan una serie de problemas? Yo creo que ahí nos metemos en un camino sin salida, como nos ha pasado muchas veces, creer que por compartir y combatir la mejora de situaciones vamos a ganar las condiciones, y no se gana. Hasta ahora el resultado es que bueno, nos quedamos más o menos satisfechos protestando, pero lo que hacemos es que perder terreno, y perder terreno porque no nos metemos en el campo de batalla que sería propio de la sociedad civil. Creo que la relación Estado, sociedad, Estado, derechos humanos, sociedad civil, derechos humanos, mercado y empresas internacionales, derechos humanos, no son homogéneos. Y esto es un tema que la sociedad civil tiene que estudiar y que tiene que solucionar. Y si entramos en el juego de los debates de los otros dos espacios de relaciones, yo creo que tenemos asegurada la pérdida. Y en ese sentido a mí me da la impresión... No lo digo, no. Venga, Carmelo, dilos. Sí, hola. A ver si tengo poca voz. Yo también, Pedro, alguna de las propuestas que me parece interesante y que yo creo que yo por lo menos he hecho en falta en España, ¿no?, es también conocer, o sea, tener más información realmente de los impactos que está teniendo la actividad de muchas empresas, ¿no? O sea, que yo creo que a veces nos falta información, ¿no? O sea, la vulneración de derechos que yo por lo menos personalmente he visto en Centroamérica es... bestial, ¿no? Y los mecanismos o la arquitectura que tú comentabas realmente es terrorífico, se quedaría corto, ¿no? O sea, el tema de la criminalización, ¿no? Y cómo cada persona o cada líder que protesta es encarcelado, es criminalizado de una manera, pero además que cada vez se extiende más en los países. Yo creo que aquí se desconoce, ¿no? O sí que es verdad que a lo mejor se han hecho algunas campañas, pero yo creo que hace falta información, ¿no?, por parte de la sociedad civil aquí, ¿no? Y luego también yo creo, bueno, que efectivamente
todo el debate también en torno a la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no?, de los DECs, yo creo que también está ahora mismo en vías también un poquito de análisis, ¿no? Cada vez se está hablando más también de los derechos económicos y sociales como exigibles, ¿no? Entonces yo creo que también es un momento de oportunidad importante también para hacer ahí incidencia en todo ese marco, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente no hay que dar a conocer, no hay que informar de lo que realmente está pasando para poder también aquí exigir, ¿no?, cumplimiento de derechos, ¿no?, que yo creo que somos, bueno, pues a veces no, pues nos llega un caso como el Rana Plaza, pero quiero decir que es que a diario la situación de la vulneración es terrible, ¿no? Derechos como el agua, derechos como el territorio, derechos de prácticamente yo diría que todos, ¿no? Entonces yo creo que a veces aquí se desconocen, ¿no? Hola, muy interesante la exposición. Bueno, yo me quiero reservar para luego contar lo mío, que si no luego no os voy a tener nada que decir. Pero, a ver, yo lo veo de esta manera. Aquí hay un debate de fondo, que es el modelo económico y social global, por decirlo de alguna manera. Y esto de los principios rectores o empresas de derechos humanos o qué hacemos con este problema, que yo no lo pondría ni siquiera a final del siglo XIX, yo lo llevaría, porque este problema de quien tiene el dinero hace o impone, yo creo que es intrínseco a la sociedad, al menos así. Por eso también yo soy muy reticente, a pesar de que me voy haciendo viejo, mayor, al hecho de pensar de que antes las cosas no ocurrían tanto y ahora ocurren más. Y en este campo es algo que esa percepción está. Y mi diagnóstico es, antes ocurrían de una manera salvaje, antes no había información. Ahora hay poca información, efectivamente, muy poca. O sea, realmente lo que está pasando y lo que viene pasando en todos los países, el panorama, si trabajas en el ámbito, es frustrante, o sea, por poner un adjetivo, ¿no? Es muy duro, es muy duro. Pero no nos pongamos en que antes no ocurría, o sea, que esto es algo nuevo. Esto viene pasando, lo que pasa es que antes no había ni información al respecto. Son procesos muy largos los que la humanidad, por poner un nombre, conseguimos escribir cuáles son los derechos humanos. Fíjate lo que costó llegar a una Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Eso hizo que desde ese día se protegiera? No, evidentemente, pero fue un hito. O sea, estamos de acuerdo y se puede invocar eso. Y eso siempre funciona así en cualquier ámbito. Tú en una empresa dices, es importante una política que diga que esta empresa respeta los derechos humanos. ¿Para qué es importante? ¿Eso va a hacer que la respete una empresa que está en 20 países con miles de personas? No. Pero es importante, ¿las declaraciones son importantes? Esa es la primera cuestión que dejo ahí. Los principios rectores, efectivamente, es un hito, o bueno, o un mojón en una larga carretera de accidentes donde nunca ha ocurrido nada, nunca se ha llegado a nada. Pero desde mi punto de vista, es un hito. Ahí, al menos, hay un marco que efectivamente no es normativo, pero de lo que hace, yo creo que la aportación más importante es ordenar el Estado, cuál es el papel del Estado en este tema, que ya más o menos eso estaba más o menos claro, las empresas, cómo las empresas les puede afectar y dónde las empresas... para mí es una explicación, es un marco de juego, es un framework realmente donde empezar a hacer algo, empezar a donde tú te sientas con una empresa y el lenguaje, más o menos, pero bueno, hay ya unas conexiones donde podemos entendernos, porque es que hace 5 años
Yo llevo trabajando en este tema concreto de empresas y derechos humanos 10 años y os puedo asegurar que es que las empresas no entendían por qué ponías derechos humanos al lado de la palabra empresa. ¿Qué tenía que ver aquello, no? Y hoy en día, en los últimos 2 años, 3, se habla, que es el primer punto, es que es importante que la gente se capacite, entienda. Y efectivamente, las empresas, la gestión de los derechos humanos en una empresa, la gestión empresarial de los derechos humanos no es una cosa tan obvia cuando tú te metes en la gestión empresarial, en cómo se gestionan los proveedores, con esos sistemas de compras, en cómo se selecciona en qué banco o qué fondos de inversión, qué criterios de inversión. Cuando vas ya a la gestión, a realmente el día a día de miles de personas en miles de compañías tomando decisiones o escribiendo procedimientos, de repente te empiezas a chocar con problemas ya técnicos, ¿vale? Para llegar al problema técnico, antes la persona tiene que haber entendido que su función dentro de esa empresa efectivamente puede tener un impacto en los derechos humanos, cosa que está muy lejos de haber ocurrido todavía. Con esto todo lo que quiero decir es, es un paso 1, es un paso 1, la historia no ha empezado. Es que no ha empezado la historia de los derechos humanos y empresa, desde mi punto de vista, realmente no ha empezado. O sea, las empresas no están gestionando los derechos humanos, ni los gobiernos realmente han tomado decisiones o medidas, pero es un hito donde yo creo que se abre una primera puerta para empezar a... Evidentemente, tratados internacionales yo creo que ayudarán, pero también estoy con Adela en que no podemos poner toda la esperanza o todo en que el día que se firme el tratado va a estar solucionado el problema, porque hay muchísimos problemas, digamos, sociales problemas, digamos, también de entender qué tipo de sociedad, qué modelo de sociedad queremos, ¿no? No me extiendo porque... Gracias. Gracias, Juanjo. Pues yo creo que... Vale. Hay una palabra más. Hay una palabra más, perdón. ¿Por qué derecho duro y derecho blando? Pues cambiémoslo y hagamos el blando duro y el duro blando. ¿Por qué lo aceptamos? Porque nos da la gana. Tenemos en la punta de la pirámide a ignorantes como Lagarde y Strauss-Kahn, que suspendieron el examen de ingreso en el ENA, y delincuentes como ellos y Rato, porque Lagarde también está acusada de delincuencia. Strauss-Kahn, bueno, no digamos nada, y Rato no digamos nada. Bueno, tenemos esos delincuentes que son sagaces, como muchos lobbies, ¿no? Y esos son los que representan al pueblo. Pero, ¿a qué pueblo? ¿Quiénes son los representantes del pueblo? Porque infelizmente, hasta en los sindicatos, estamos viendo cómo se pudre la gente. ¿Y nos mandan a quién? Nos tiran, desde esa punta en que están, nos pueden tirar bombas de lo que quieran, ¿no? De racimo o nucleares. Y nosotros, pobres mamíferos que somos aquí, que estamos aquí, pues aceptamos. Los códigos de conducta, ninguno es vinculante, ninguno. Los tratados, pues están llenos de agujeros, como por ejemplo el de las bombas de racimo. Cualquiera que lo haya estudiado se da cuenta de que no vale para nada. El Tribunal Penal Internacional, pues si no han aceptado el tribunal, no se nos puede presentar delante. Felizmente está empezando ahora un tratado penal africano. ¿Por qué? Pues porque resulta que casi todos los que están delante del Tratado Penal Internacional son africanos. Están diciendo, bueno, vamos a hacernos un tratado nosotros, bueno, y etcétera. Pues cuando quieras. Bueno, muy interesante, ¿no? Creo que lo que estáis diciendo, lo que están diciendo, forma parte del debate que hay, ¿no?
Decías, Adela, que la propuesta parte de presupuestos ideológicos, yo creo que sin duda, como cualquier cosa que hacemos cualquier persona que vivimos en esta sociedad, ¿no? O sea, creo que la neutralidad, ni en términos de derecho ni en términos de economía, está, digamos, ni es deseable ni es posible, ¿no? Y forma parte de unos presupuestos ideológicos que sin duda tienen mucho que ver, yo creo, el debate de fondo, el telón de fondo es el que decía Juanjo, el modelo socioeconómico que queremos construir o que queremos reformar o que queremos seguir manteniendo o lo que cada uno y cada una piense, ¿no? El modelo socioeconómico, el modelo de desarrollo es al final el telón de fondo que está ahí, ¿no? Cómo se distribuye la riqueza a nivel social, cómo se minimizan esos impactos, cómo se logra la equidad social, la equidad de género, la justicia para todos los habitantes del planeta, los menores impactos posibles a la Tierra. Bueno, pues ese es el modelo o los modelos económicos en los que deberemos crear, en los que deberemos debatir, ¿no? Sin duda, detrás de toda mi intervención, detrás de toda esta propuesta, creo que no hace falta explicarlo, está una crítica muy evidente al modelo dominante, ¿no? Y partimos de ahí, sin duda, ¿no? He pasado de puntillas sobre eso, pero con una caracterización, con una documentación y una sistematización de todos los efectos negativos que, a nuestro parecer, y en eso hemos trabajado los últimos años, tiene este modelo. Por eso llegamos a la conclusión de que hace falta nuevas propuestas para caminar hacia otros modelos y, mientras tanto, hacer que este sea más vivible. Esa es un poco la filosofía, digamos, que está detrás. Claro, al mismo tiempo, surgen muchas cosas, ¿no? Pero ¿sería posible lograr, esto que se habla muchas veces, una competitividad responsable? O sea, ¿realmente es posible que en el marco actual del mercado internacional, cómo está configurado, es posible que las empresas cumplan los derechos humanos? ¿Es posible lograr una competitividad responsable? ¿Es posible bajar los salarios, producir cada vez más y en menor costo, expandirse a cada vez más países, seguir manteniendo esa lógica de crecimiento y acumulación en un momento donde las tasas de ganancia están bajando, el ahorro está bajando, el consumo está bajando? ¿Es posible lograr eso cumpliendo con los derechos humanos? Nuestra percepción es que no. Nuestra percepción es que es justamente al contrario. Es que justamente para que las empresas, las grandes empresas, transnacionales o no, puedan seguir con su lógica de beneficios, de crecimiento y acumulación, como están siguiendo desde 2008 para acá, donde están siguiendo ganando mucho dinero y aumentando sus beneficios, ¿por qué es? Pues porque están, entre otras cosas, empeorando las condiciones laborales, entre otras cosas, que también forman parte de los derechos humanos, ¿no? Cada vez en peores condiciones laborales, trabajando más tiempo, por menos salario, con menor regulación, con menor organización sindical, etcétera, etcétera. Solo por hablar de las relaciones laborales, pero extendiéndose, por ejemplo, las petroleras y las eléctricas a nuevas áreas sin explorar, zonas de mayor biodiversidad, zonas en el mar, zonas en reservas de la biosfera que antes no entraban, en comunidades indígenas. Eso, que no es nuevo, estoy de acuerdo, que viene, pues la primera transnacional dicen que fue la banca de los Medici en el siglo XV, pues bueno, pues puede ser, ¿no? O las compañías de Indias, ¿no? La holandesa y la inglesa, ¿no? También en el XV y XVI. Pues puede ser. Seguramente, yo lo que quería decir es que este modelo se intensifica y se incrementa desde finales del XIX, sobre todo con el modelo petrolero, y la extensión cada vez mayor de las empresas transnacionales y de su poder. Que no es que nazcan antes de ayer, pero que sí que hoy tienen, si cabe, bastante más poder que el que tenían hace décadas. Ese poder, en mi opinión, se intensifica. No es nuevo, pero se intensifica. Por ejemplo, multinacionales españolas hace 15 años no había. No había. Eran empresas, muchas de ellas públicas, que operaban solo en el Estado español, que eran pequeñitas y que, en base a todo un proceso que ya conocemos de concentración empresarial, del Tratado de Maastricht, de la entrada a la Unión Europea, y al mismo tiempo en América Latina el consenso de Washington, las privatizaciones y las reformas neoliberales, les ha llevado a ser hoy grandes transnacionales líderes en América Latina. Ya, pero es que hace 15 años Telefónica, Repsol, Endesa, Gas Natural y Argentaria y Tabacalera, Iberia eran públicas, ¿no? Y era otro modelo. O sea que a veces yo no estoy diciendo que algunas cosas vienen de muy lejos y otras no tanto. Por ejemplo, el caso del capitalismo español, con toda su expansión, basada básicamente en la burbuja inmobiliaria y en el crédito, y la expansión de los servicios públicos, porque muchas de estas compañías son de servicios públicos, es relativamente reciente, tiene 15 años.
O sea que, lo cual no significa que el modelo capitalista español no haya tenido impacto sobre derechos humanos en América Latina, pues hablamos hace 500 años, pues ya sabemos, ¿no? Pero bueno, dentro de ese modelo que es contradictorio hay fenómenos más recientes y otros que no tanto, ¿no? Antes ocurría, pero no se sabía y no había información. Claro que sí, sin duda, ¿no? Toda la expansión de las petroleras, mineras, compañías industriales de todo tipo, etcétera, han cometido muchas violaciones de derechos humanos y no se sabía, ¿no? Ahora podemos hablarlo, entre otras cosas, porque desde los 70, 80, hablaba de esos debates en Naciones Unidas en los 70, podíamos hablar también de las campañas sociales contra grandes transnacionales en los 80, en los 90, Nike, Adidas, McDonald's, BP, Shell, Coca-Cola. Eso también tiene que ver con que hoy haya una mayor percepción social de los impactos de estas compañías y de querer atajar sus abusos sobre los derechos humanos. Claro que sí, ¿no? También hay toda una mayor concienciación social y unas campañas que están ahí que hacen que podamos hablar de todo esto. Claro, ahí entra la valoración, digamos, de cada persona, de cada colectivo, etcétera, sobre si estos pasos al menos son algo, al menos es cierto que podemos estar de acuerdo en que no son la panacea, que no van a resolver muchos de los problemas, pero al menos son algo. Bueno, yo creo que eso es opinable, ¿no? Yo creo que en nuestra opinión, eso mismo se decía cuando se lanzó el Global Compact y la responsabilidad social corporativa, al menos es algo, no había nada como el Global Compact, ¿no? Bueno, al menos es algo. 15 años después estamos viendo a dónde lleva el discurso de la responsabilidad social corporativa, a pocos sitios más que la mejora de la retórica empresarial, ¿no? Esa es nuestra opinión, ¿no? Por supuesto, cada uno puede valorarlo como sea, ¿no? Pero yo creo que 15 años de extensión de la responsabilidad social nos llevan a concluir que es mucha retórica, mucho marketing, mucha superficie y muy pocas prácticas, muy poco cambio de las prácticas cotidianas de estas empresas. Muy poco. O sea, muchas de estas compañías, españolas o no, han perfeccionado sus informes de RSC, han perfeccionado sus campañas, sus diálogos con la sociedad civil, pero no han cambiado sus prácticas, no han dejado de extraer petróleo de donde lo extraen, de hacer macrocentrales donde las hacen, de despedir a trabajadores y trabajadoras, de seguir absorbiendo empresas, concentrando y despidiendo gente, de continuar con unas desigualdades de género bastante evidentes. No han cambiado esas prácticas, ¿no? Que esto puede suponer un paso, que al menos es algo. Nosotros creemos, y esto no es por llevar la contraria, pero opinamos que es así, que a veces estos pequeños pasos impiden que haya otros pasos. O sea, no son un avance porque taponan la posibilidad real de que luego haya pasos verdaderos. O sea, el hecho de que se lance el Global Compact y la iniciativa de la responsabilidad social corporativa extendida a nivel global impidió que hubiera normas vinculantes en la práctica. Lo impidió. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Es un freno normativo, es un freno de hecho a que haya otras posibilidades. Ya que tenemos esto, pues bueno, por lo menos apliquemos esto, ¿no? En abstracto, en teoría, se podrían llevar las dos cosas a la vez. ¿Por qué no? ¿No? Lo que decís. ¿Por qué no trabajamos en los dos vías a la vez? Principios rectores y normativa. Bueno, la práctica, por lo menos de los últimos 15 o 20 años, nos demuestra que una imposibilita a la otra. Que, digamos, se pone el foco en los principios rectores, en la responsabilidad social, ese se considera el paradigma que puede cambiar cosas y el otro se aparca, porque no interesa demasiado, ¿no? Bueno, esto es opinable, pero nosotros lo vemos así, ¿no? Respecto al tratado, sin duda, yo me he explicado mal, creo que al final por premura de tiempo y por mi propia incapacidad, ¿no? Yo no creo que sobra decirlo, pero lo digo porque no lo he dicho antes, que el tratado vaya a ser la solución a buena parte de los problemas que estamos diciendo aquí, ¿no? No creo que ese tratado internacional, esa norma vinculante, ese código ad hoc en Naciones Unidas o en donde sea, Naciones Unidas también tiene un montón de defectos y un Consejo de Seguridad que ya sabemos cómo funciona y un Tribunal Penal Internacional donde solo se juzgan a unos dirigentes y no a otros y no han firmado Estados Unidos y todo lo que ya sabemos. O sea, no es para nada la panacea, sin duda, pero creo que es sobre todo una forma de poner sobre la mesa de nuevo este debate. O sea, ¿por qué dar por válido el statu quo? ¿Por qué dar por válido el modelo dominante? ¿No hay alternativa? Sí la hay. Hay posibilidades de control y deben estar ahí. Luego ya veríamos cómo se aplica, cuánto tarda en ponerse en marcha,
cómo se entrelaza la legislación internacional con la nacional y puede haber muchas contradicciones y en la práctica va a ser costoso, sin duda, sin duda. Eso tiene un montón de aristas y es un debate que recién, no está empezando porque viene desde los 70, pero que recién retomamos, ¿no? Pero que creemos que es una buena herramienta de, digamos, de dar un puñetazo en la mesa y retomar ese debate que estaba orillado, que estaba aparcado y parecía que no existía. Pues aquí está y hay muchos países que lo están apoyando ahora. Curiosamente, los países más desfavorecidos en esa expansión del capital transnacional, los que más han sufrido sus impactos, son curiosamente los que están ahora promoviendo una normativa de este tipo. Y creemos que al menos como elemento para el debate debe estar ahí, ¿no? De concienciación, de sensibilización, de formación y tratar en... Cuando hablamos de pensar en otros modelos, pensamos en una transformación del derecho internacional. Claro que el derecho internacional que hay ahora tiene un montón de aristas y de contradicciones entre lo mercantil, lo público, lo privado. Claro que sí. Hablamos de usos alternativos del derecho, transformación del derecho realmente existente para que pueda ser, para que podamos decidir las mayorías sociales, ¿no? Y en eso tenemos que ir poniendo pasos en el camino. ¿Que ese proceso sería costoso, largo y difícil? Sin duda, ¿no? Pero eso no nos ha hecho no estar, por ejemplo, en el proceso que dio lugar a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Que no sé cuánto fue, 30 años o no sé cuánto tiempo fue la discusión. Fue larguísima, frustrante y seguramente para llegar a un texto que no se cumple. Bueno, pero, digamos, lo tenemos ahí como tenemos la Declaración del 48, ¿no? Voy terminando. Y respecto a lo que decías, Adela, de trabajar en las dos vías al mismo tiempo, bueno, creo que luego en la práctica una podría obstaculizar la otra, pero bueno, en teoría no serían excluyentes, claro que sí. Y yo no quería decir que, si lo he dicho así me he expresado mal, que el derecho internacional de los derechos humanos sea soft law, ¿no? Sin duda. El derecho internacional de los derechos humanos es obligatorio. Eso no hay discusión. Pero, digamos, la responsabilidad social y elementos que beben de ahí, como por ejemplo los principios rectores, sí tienen mucho de soft law, ¿no? Digamos, porque no contemplan mecanismos de evaluación, de control, de seguimiento, de sanción, no tienen esa fortaleza del derecho internacional, ¿no? Los elementos que luego lo aplican, pero por supuesto que el derecho internacional de los derechos humanos es obligatorio, sin duda. Y termino. ¿Por qué excluir que haya que trabajar también en el Estado-Nación para ir poniendo freno a las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas? No hay que excluirlo, ¿no? Yo creo que por ahí también hay que trabajar. No es solo la vía internacional. Yo hago más hincapié en la vía internacional porque creo que es la más abandonada en las últimas décadas y la que se ha dejado de lado por el auge de la responsabilidad social. Pero eso no implica que los Estados no tengan que velar por el cumplimiento de las leyes actualmente existentes y de crear otras nuevas para seguir apostando por los derechos humanos. Claro que sí, lo que se puede hacer desde el marco del Estado-Nación, sin duda que se haga, en Bangladesh, aquí, en Colombia, donde sea. Lo que venimos a decir es que es difícil que se pueda hacer cumplir a agentes transnacionales que operan en un país, tienen una filial en otro, ensamblan en un tercero, construyen las piezas en un cuarto y venden en un quinto, que eso sea realmente asible desde los derechos humanos con la legislación del Estado-Nación. Una empresa que opera en 5 países, ¿qué legislación se le aplica? Pues es difícil, ¿no? Entonces, que la lógica nacional debe estar ahí, debe hacerse cumplir y debe reforzarse, sin duda, pero que es insuficiente también. Por eso hacemos hincapié todo el rato en la normativa internacional. Ahora, la una y la otra deberían ir de la mano y deberían reforzarse las dos, ¿no? Sobre todo el papel del Estado en lo que se refiere a los derechos sociales. Y al final, como decía, estamos en la construcción de un modelo alternativo o de varios modelos alternativos, no tiene por qué haber uno solo para todo el mundo, evidentemente, y está en cómo, mientras avanzamos hacia esos otros modelos, vamos mejorando el modelo actualmente existente. Eso sí que es trabajar en paralelo, ¿no? Eso sí que esas dos vías yo creo que sí que deben de estar ahí en todo momento. Transición de este modelo a otros, pero al mismo tiempo construcción de otros modelos en base a otras lógicas distintas a la dominante actualmente. Y creemos que propuestas alternativas de control jurídico pues son un paso en ese sentido. Y así lo lanzamos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias a todos y a todas las que habéis intervenido en este debate tan fructífero. La verdad es que podríamos seguir hablando de esto tiempo y tiempo, porque da muchísimo de sí. Pero bueno, ahora en la pausa café tendremos oportunidad de profundizar un poquito más. No mucho más, porque ya vamos con retraso para la siguiente mesa redonda o la siguiente parte de nuestro seminario. También os damos las gracias a los que venís después y os pedimos disculpas por el pequeño retraso que va a haber. Pero bueno, agradecemos enormemente, desde luego, esta presentación. Muchísimas gracias. Y si os parece, nos dices dónde es el café. En la sala de aquí al lado. Y bueno, son ahora mismo las 12:20, pues nos vemos a... Bueno, 12:15, hay 35, hay media menos 25 aquí. ¿Vale? Perfecto. Gracias.